Ya me había dado calor. Si tienen calor, hermanos, yo sí. Acá adelante hace bastante calor, que nos pega el sol así por las ventanas regularmente. Aquí adelante nos da bastante calor. Hermano, yo estoy bastante agradecido con Dios porque considero que Él ha sido bueno en todos los aspectos de mi vida, que Él ha tenido cuidado, que Él ha sido muy bueno con nosotros. El día de hoy estaba buscando una de mis Biblias para traerla conmigo para este mensaje y no sé por qué no la hallé. Anduve buscando bastante tiempo y no la hallé y me encontré esta, hermano, mire. Pero fíjese lo que dice aquí, hermano. Me dio algo bonito para tomarlo como introducción dentro de nuestro mensaje. Dice: Paco, Dios te bendiga, te amo. Ya se imaginarán quién me la dio. El 24 de diciembre del 2012 me la dio Claudia, hermanos. Pero casi ya cumple 10 años en este diciembre. Y cuando la traía conmigo, que no encontraba otra y que solamente encontré esta, dije, me recordó todo, cómo Dios había hecho en mi vida, cómo Dios había obrado en mi vida. Y tiene esto que ver mucho con lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, porque el título del mensaje del día de hoy es: mi plan no es lo mismo que su propósito. Si hace 10 años usted me hubiera preguntado cuáles eran mis planes de vida en un futuro, muy probablemente para nada estaba que yo estuviera el día de hoy frente a ustedes. Quizás ya ni estaría, dijo mi mamá en la semana. Quizás si hubiera seguido como estabas, a lo mejor ya ni estarías aquí. Y sin duda nuestros planes, nuestros anhelos, nuestra forma de ser o de vivir, va a llegar un momento en el que se van a encontrar con los propósitos divinos, y los propósitos divinos van más allá de lo que podemos imaginar, van más allá de lo que podemos soñar. Y yo le puedo decir, hermano, que si tuviera la oportunidad de volver a tomar esa decisión, la tomaría todas las veces. La decisión de seguir al Señor, la decisión de servirle, la decisión de aceptar, la decisión de caminar junto a Él, la decisión de aceptarlo en mi corazón, de reconocerlo como mi Salvador y de pedirle que Él sea mi guía, hermano, porque sin duda que su propósito en mi vida ha sido mucho mayor a lo que yo me puedo imaginar. Me ha bendecido con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi hijo, ahora con mi próximo hijo, y considero que los propósitos de Dios, hermanos, cuando llegan a encontrarse con nuestras vidas, cuando llegan a colisionar, cuando llegan a impactar nuestros corazones, el propósito de Dios siempre va a ser mayor a lo que nosotros podemos tener como nuestro plan. Y así como está, le voy a pedir que me acompañe en el primer libro de Samuel, capítulo 9. Esta historia personalmente me agrada bastante porque quizás no es una de las más predicadas acerca de Saúl, porque regularmente cuando hablamos acerca de Saúl hablamos de lo malo que fue, de los errores que cometió, de cómo persiguió a David. Viene muy relacionado con lo que le platico, hermano, cuando los planes de Dios, los propósitos de Dios superan nuestros planes. Vamos a estar leyendo algunos versículos, si usted me sigue con su vista. Voy a leer algunos versículos salteados para no extenderme tanto. Ya se me cayó mi separador. Gracias, pastor. Voy a leer del capítulo 9, versículos del 1 al 9, y enseguida me voy a brincar a leer los versículos del 14 al 20. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo cual dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven y volvámonos,
porque quizás mi padre, abandonando la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Él le respondió: he aquí hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual hemos emprendido el viaje. Y respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué le llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado al responderle a Saúl y dijo: he aquí se hallan en mi mano una cuarta parte de un siclo de plata. Esto daremos al varón para que nos declare nuestro camino. Y lo vamos a leer del 14 al 20. Dice: ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes de que Saúl viniese, grabes este versículo, hermano, porque es medular en el mensaje. Un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre el pueblo de Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque tú eres bastante bueno con nosotros, porque tú eres fiel, Señor, porque creo sin duda que tienes un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque cuando tu mano, tu poder impacta nuestras vidas, Señor, tu propósito siempre viene a ser mayor a nuestros planes. Tu bendición, tu provisión, tu sustento, tu fortaleza viene a tomar nuestro corazón, a tomar nuestra vida, a traer bendición, a traer llenura, a traer frescura. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros como iglesia, y gracias por lo que nos quieres hablar el día de hoy. Te pido, Señor, seas tú bendiciendo nuestras vidas, seas tú tocando nuestros corazones, seas tú hablando a nuestro oído, seas tú, Señor, convenciéndonos, seas tú redarguyendo, Señor, seas tú fortaleciendo, seas tú, Padre, trayendo esa palabra fresca que necesitamos en nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose entre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. En la semana, cuando un amigo se enteró que yo iba a predicar, me dijo: qué bueno que vas a predicar el domingo, sirve que no vengo. Así dijo. Y aquí está. O sea que Dios tiene un propósito para ti, Isaías. No se crean, tenía que estar, tenía que venir. Yo creo, hermanos, que siempre nuestra vida se rige bajo un propósito divino. Yo creo siempre que Dios es tan fiel, hermanos, que no pierde cuidado de nuestras vidas. Creo sinceramente que Dios es tan bueno, tan amoroso con nosotros, que aunque el panorama parezca oscuro, hermanos, Dios tiene cuidado del más mínimo detalle. Dice la palabra de Dios que Él nos tiene como esculpidos en la palma de su mano. Estamos presentes constantemente ante los ojos y ante la memoria de Dios. Y en base a eso, hermanos, yo quisiera animarle, porque ocasionalmente o eventualmente llegan a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones, peleas, luchas, aflicciones, tempestades que llegan a golpear nuestra barca, que llegan a golpear con tempestad, y esporádicamente pudiéramos perder de vista que Dios sigue teniendo el control. Y eso es lo que yo le quiero hablar el día de hoy, hermanos. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo un propósito. Aunque parezca que de verdad nada tiene sentido, aunque parezca que las circunstancias es ilógica, es increíble, yo le puedo asegurar, hermano, que Dios tiene el control. La manera en la que Dios nos trajo a mí y a mi familia a sus pies, la manera en la que Dios nos encontró, era una manera bastante complicada, hermanos, que en un inicio, sinceramente, yo le decía a Dios: ¿por qué tuvo que pasar esto para que yo me pudiera encontrar contigo? Si me dieras a elegir, hermano, si me dieras a elegir, Dios, yo escogería otro tipo de circunstancias, yo escogería otro tipo de situaciones, yo escogería otra dificultad, pero no escogería lo que estoy viviendo, porque me duele mi corazón cada vez que me tengo que separar de mi papá y cada vez que me tengo que separar de mi hermano. Penetran mi corazón fuertemente cada vez que les tengo que decir adiós y que los tengo que dejar en el lugar en donde están encerrados.
cada vez que veo a mamá llorando, cada vez que veo que tenemos que ir, que echarle ganas, que llevarles algo, penetraba en mi corazón tan duro, hermanos, que yo le decía a Dios, si tú me dieras otra oportunidad, Señor, de escoger tu camino, yo lo elegiría quizás con una enfermedad hacia mí, quizás con algo que viniera a pegar dentro de mi cuerpo, de mi figura, de mi físico, y no con esto que pega directamente en el corazón. Si tú me dieras otra oportunidad, Señor, yo quisiera venir a tus caminos de otra forma. Pero Dios me dijo, tenía que ser así. Si no, quizás nunca hubieras llegado. Si no, quizás nunca hubiera tocado tu corazón. Y así tuvo que ser, hermano. Y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Yo estoy seguro, hermanos, que ha llegado ocasiones en nuestras vidas en las que hubiéramos querido decirle, Señor, no hubiera querido pasar por esto. Señor, no hubiera querido pasar por la enfermedad. Señor, no hubiera querido pasar por el abandono. Señor, no hubiera querido pasar por la adversidad. Pero en medio de eso, hermanos, Dios seguía teniendo el control. Dios estaba tocando mi vida, Dios estaba sanando mi corazón, Dios me estaba limpiando de todo lo malo que había. Dios estaba tocando la vida de mamá y Dios estaba tocando la vida de mi familia. Dios me decía, a través de esto tu familia va a ser restaurada, tu vida va a ser restaurada, todo va a ser cambiado. Pero en ese momento, hermano, la situación era dolorosa. Aunque yo creía fielmente que Dios tenía un propósito y que Dios tenía un camino y que Dios tenía algo para nosotros, en ese momento la situación dolía. Sí, hermanos, en ese momento la situación calaba. En el momento de la enfermedad, aunque creemos fielmente que Dios tiene un propósito, de todos modos duele. En la pérdida, de todos modos duele nuestro corazón. En la enfermedad, de todos modos duele el físico. De todos modos se nos acaban las fuerzas. Pero Dios volvió a repetirme una vez más, hermanos, yo tengo el control. Yo tengo el control. Yo tengo el control. Tu plan no es igual a mi propósito. ¿Y qué hay que hacer ante eso, hermanos? Más que esperar, ser obediente y agarrarnos de la mano de Dios. En el pueblo de Israel, hermanos, las circunstancias se habían puesto bastante complicadas en un tema político. En el momento en el que se relata esta historia, el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey para la nación. Habían visto que las demás naciones eran gobernadas jerárquicamente por un rey, y ellos en ese momento habían quizás hecho a un ladito a Dios y le habían pedido una figura humana a quien seguir, una figura política a quien obedecer, una figura política a quien hacer caso y a quien seguir. Y en medio de este problema político en el pueblo de Israel aparece en escena la vida de Saúl. Y si bien este pasaje no es de los más predicados, hermanos, porque le digo, regularmente tendemos a hablar a Saúl de lo malo, pero hasta este momento la vida de Saúl tenía un propósito divino que sobrepasaría sus planes. En primer aspecto que yo veo en este pasaje, hermanos, es que encontramos a Saúl con una necesidad presente. ¿Cuál era la necesidad, hermanos? Se nos relata en el capítulo 4, en el versículo 4, que las asnas de su padre se habían perdido. Quizás nosotros nos suena como a chascarrillo ir a buscar unas asnas, pero en ese momento, hermanos, para el pueblo de Israel y para la familia de Saúl, las asnas representaban parte de las herramientas de trabajo en el campo. Eran parte de lo que ellos utilizaban para ganarse el dinero, para solventar a su familia, para solventar a la casa. Era parte de las herramientas de trabajo que ellos utilizaban para poder ganar el pan de día a día. Y por eso existe una preocupación en el padre de Saúl, hermanos. Si no valieran nada las asnas, pues las hubiera dejado que se perdieran. Pero realmente tenían un valor esas asnas para la familia de Saúl. Realmente había un valor ahí. Y noblemente, hermanos, y justificadamente Saúl emprende una búsqueda. Y en este primer aspecto que podemos ver, yo puedo ver en la vida de Saúl, hermanos, que Saúl hasta este momento estaba en obediencia. Dice la palabra de Dios que su padre le dijo, toma contigo un criado y ve a buscar las asnas. Y Saúl es obediente al llamado, hermanos. Se encontraba obedeciendo a su autoridad, a la autoridad que era su padre. Estaba bajo obediencia. El segundo aspecto que yo puedo ver en la vida de Saúl, hermanos, hasta este momento, es que Saúl estaba haciendo un esfuerzo grande, hermanos.
Dice la palabra de Dios que visitó 5 regiones y que en ninguna de estas 5 regiones pudo encontrar las asnas de su padre. O sea que no caminó 15 minutos, hermanos. No dijo, ya no las vi, adiós, ya me voy. No, hermanos, caminó en una región, hacia otra región, hacia otra región. Incluso caminó hacia otra tierra. De la tierra de Efraín se pasó a la tierra de Benjamín. Y aunque quizás todos se encuentran en un mismo rango, hermanos, de distancia, las distancias no eran cortas, y menos en aquel tiempo en el cual pues no existían los automóviles. Entonces yo puedo ver en la vida de Saúl que Saúl, a pesar de estaba en obediencia y se estaba esforzando, hermanos. Se estaba esforzando por lograr un objetivo o una meta. ¿Cuál era su objetivo o la meta? Encontrar la herramienta de trabajo que se les había perdido, encontrar lo que se les había extraviado. Ese era su objetivo, ese era su meta, hermanos. Y de igual manera, esporádicamente o eventualmente en nuestros corazones llega a pasar esto, hermanos. ¿Por qué les platico? Porque lo que viene en el segundo punto nos va a dejar un poco como a veces nos encontramos. Saúl se encontraba bajo obediencia y Saúl se encontraba buscando un propósito, una meta o un objetivo. Pero lo que vemos, hermano, en el versículo 5 y en el versículo 7 es que llegó el momento en el que Saúl llegó al límite. ¿Qué es llegar al límite, hermanos? Se acabaron sus fuerzas y se acabaron sus recursos. En el capítulo 5 dice la palabra de Dios que Saúl le dice a su criado que mejor regresen hacia la casa de su padre. Dice, ¿qué tal que si mi padre, después abandonando la preocupación por las asnas, ahora se va a empezar a preocupar por nosotros? Suena a un sentido noble, hermanos, pero hasta este momento podemos ver entre letras que Saúl había agotado sus fuerzas, sus ganas de seguir. Ya no quería continuar en la búsqueda de ese objetivo. Lo que había comenzado visitando 5 regiones, hermanos, estaba terminando en un Saúl decidido a volver hacia atrás, en un Saúl al cual se le había acabado la paciencia, en un Saúl que quizás en ese momento ya se encontraba cansado, fatigado a causa del camino. Y luego, además de eso, hermanos, nos menciona en el versículo 7 que incluso el pan de sus alforjas se había terminado. Es decir, aparte de que se había terminado la fuerza, aparte de que se había terminado la capacidad mental de sobreponerse o de seguir adelante, se había escaseado la provisión, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Buscando un propósito noble, buscando algo bueno, hermanos, algo que le era benéfico a su familia. Y aquí caemos nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, cuando en algunos momentos decimos, Señor, yo te estaba sirviendo. Señor, mi corazón era puro. Señor, yo caminaba hacia ti, tú eras mi meta. ¿Por qué estoy en adversidad? ¿Por qué estoy en escasez? Señor, la enfermedad me ha agotado. Señor, estoy cansado. Señor, mis fuerzas se han terminado, ya no quiero continuar. Pero Dios, yo estaba buscando el sustento, yo estaba buscando algo noble, yo estaba buscando algo bueno. Y Saúl en este momento, hermanos, perdió una batalla importante, que es la batalla en su mente. El deseo de querer regresar, hermanos, reflejaba que se estaba dando por vencido de esa búsqueda. Reflejaba que había tirado la toalla, como coloquialmente lo podemos decir. Y tirar la toalla, hermanos, es una expresión coloquial del deporte del boxeo. Cuando el coach ve que a su boxeador le están pegando demasiado y ya no puede defenderse, el coach tira la toalla y automáticamente está diciendo, nos rendimos. No queremos que lastimen más al peleador, no queremos que suceda una tragedia. Y esto mismo estaba diciendo Saúl en su corazón, Señor, tiro la toalla, ya me rindo, ya estoy cansado, no quiero que la dificultad me siga persiguiendo, ya no tengo que comer, ya estoy cansado, ya estoy agotado, quiero regresar, quiero volver. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos llegado hasta este límite? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en esta circunstancia, en esta situación? En la circunstancia en la que desafortunadamente nos hemos querido entregar, nos hemos querido rendir, hemos querido dejar de luchar. Pero insisto, hermanos, Dios hasta este momento seguía teniendo el control. Quizás Saúl no lo podía ver, hermanos, y quizás para Saúl, si se lo hubieran dicho en ese momento, hubiera sido algo irónico
¿Cómo me puedes decir que Dios tiene cuidado de mí si ya no tengo que comer? ¿Cómo me puedes decir que Dios tiene cuidado de mí si estoy agotado? ¿Cómo me puedes decir que Dios tiene cuidado de mí si lo que he estado buscando por largo tiempo no lo he podido encontrar? ¿Cómo me puedes decir que Dios sigue teniendo el control cuando evidentemente las circunstancias me dicen que tengo que regresar y que me tengo que rendir? Pero aquí viene lo importante, hermanos. Es aquí donde Dios no nos va a dejar caer y no dejó caer a Saúl. Dice la palabra de Dios, que es el segundo aspecto que yo puedo ver en esta historia, que apareció una persona, hermanos. ¿Quién? Su acompañante o su criado. El acompañante, hermanos, representó en la vida de Saúl un catalizador, un impulsor y alguien que vendría a inyectar fuerzas. Pero no movido por sí mismo, hermanos, sino movido por la mano misericordiosa de nuestro Dios. Que cuando nos encontramos en el panorama más oscuro, hermanos, Dios sigue teniendo el control y sigue teniendo cuidado de poner personas a nuestro alrededor que oran por nosotros, que nos ayudan con las dificultades, que nos dan una palmada, que nos dan un abrazo, que nos fortalecen, que nos bendicen, y que a través de ellas, hermanos, podemos acercarnos a la meritita presencia de Dios y reconocer que si bien nos faltan las fuerzas, pero sabemos que Él sigue teniendo el control y estamos confiados en que Él puede obrar. Y ese tipo de personas, hermanos, vienen movidas por la mano misericordiosa de Dios y Él las pone en nuestro camino. No sabe cuántas de estas personas he encontrado yo en mi caminar cristiano, hermanos. Cuántas de estas personas movidas por la misericordia de Dios han venido a darme una palabra cuando más la necesito. Han venido a traer una oración cuando mi corazón está triste. Han venido a traer una palabra de fortaleza cuando en realidad he querido renunciar. Y esas personas, hermanos, son movidas por la misericordia y por la mano de Dios para recordarnos y darnos un susurro de decirnos: hey, aquí estoy todavía. Aquí sigo, dice el Señor. No he perdido el control. No he perdido el control. Aquí sigo. Ese tipo de personas son los susurros de Dios. Yo así lo llamo, hermanos. Cuando Dios así despacito nos dice: aquí estoy, hijo. Aquí sigo. Sigo contigo. Y representan como una palmadita que me daban a mí y mi hermano cuando jugaba bien en el fútbol. Cuando tenía un buen partido salía yo y mi hermano me daba una palmada en la espalda y me decía: bien, lo estás haciendo bien. Y siento que de esa manera, hermanos, ese ánimo lo inyecta Dios en nuestros corazones y nos dice: ánimo, hijo, sigue adelante. Aquí estoy, sigo teniendo el control. Y hermanos, miren lo importante que resulta el acompañante de Saúl en este momento. El acompañante de Saúl representa un catalizador y un refuerzo. Él tenía, hermanos, conocimiento de la situación geográfica, de la situación presente y de la situación divina. Déjeme le digo por qué. Tenía conciencia, conocimiento de la situación geográfica en el momento en el que él le dice: en este mismo lugar en donde estamos, Saúl, hay un varón insigne, un hombre de Dios, que todo lo que dice acontece. Estaba en conocimiento, hermanos, del plan divino. Estaba en conocimiento de la dificultad presente. O sea, estaba diciendo: yo sé que estamos débiles, ¿por qué no vamos con él? Y quizás él nos ayude a conseguir nuestro objetivo y nos diga dónde está lo que estamos buscando. Es decir, tenía conciencia también de la dificultad presente y tenía conciencia, hermanos, también de la obra divina. Tenía conciencia de que ahí había un hombre, varón de Dios, que podía cambiar las circunstancias de ellos en ese momento. Así que, hermano, con esto yo puedo asegurarle que nosotros tenemos un Dios bien informado. Un Dios que tiene presupuestados todos los detalles. ¿Por qué? Porque le da un detalle informativo. Chequen la historia. Le da un detalle informativo a Saúl. Aquí puede haber alguien que nos puede ayudar. Alguien que conocía el presente de Saúl, la necesidad actual. Y alguien que conocía la obra divina. Wow, yo puedo ver, hermanos, que a Dios no se le escapa ningún detalle. Tenemos un Dios que conoce, hermanos,
que conoce lo que cuesta su obra, que conoce lo que cuesta su ministerio, que conoce lo que cuesta caminar con Él, que conoce lo que nos cuesta, hermanos, levantarnos, trabajar en el ministerio, en la obra, trabajar en nuestro andar, lidiar con nuestras familias, lidiar con nuestros hijos. Tenemos un Dios, hermanos, que no pierde cuidado de nada. Tenemos un Dios consciente de lo que estamos pasando, hermanos. Y ese Dios consciente va a traer a alguien que nos va a ayudar conociendo la circunstancia, hermano. Yo lo creo, hermano, yo lo creo de verdad. Además de eso, hermano, yo puedo ver que este acompañante viene directamente a la vida de Saúl a inyectar esperanza. Ok, Saúl, parece que todo está perdido. Hemos caminado muchísimo, pero aún hay una posibilidad. Podemos encontrar al varón de Dios y Él nos puede ayudar. Ese tipo de personas, hermanos, que llegan a tocar a nuestras vidas en los momentos de dificultad, van a venir a inyectar esperanza. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en este momento necesitan que alguien les inyecte esperanza? Dios sigue teniendo el control, hermanos. Dios sigue teniendo el control, yo lo creo. Además de inyectar esperanza, hermanos, yo puedo ver que Él aporta la provisión. Aleluya, hermanos. Saúl ya no tenía nada. Para Saúl las necesidades eran mayores que lo que ellos podían costear, hermanos. Para Saúl ya no había quizás ni para comer el día siguiente. Pero además de inyectar esperanza, hermanos, viene a inyectar la provisión. Gracias a Dios. Porque Él dice: yo tengo en mi mano un cuarto de un ciclo de plata. Vamos, con esto podemos llevarlo como ofrenda al profeta y a través de esto podemos recibir lo que estamos buscando. Así que no te preocupes, Saúl. Quizás se han acabado los recursos, quizás se han acabado las fuerzas, pero hay alguien que va a venir a inyectarte esperanza. Y probablemente, si el propósito divino está en tu vida, el mismo Dios va a venir a inyectar los recursos. Yo lo creo, hermano. No sabe cuántas veces Dios me ha sorprendido de esa manera. Cuando no hay nada, hermanos, cuando parece que no hay nada, Dios lo sorprende a uno. Cuando parece que ya no hay para saldar las cuentas, Dios abre una puerta, hermanos. Dios trae provisión, Dios trae fortaleza, Dios trae su amor, Dios trae su misericordia y nos recuerda que sigue teniendo el control, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el acompañante inyecta esperanza, hasta este momento para Saúl no era suficiente. ¿Verdad que a veces no es suficiente con que nos digan: va a estar bien, hermanos, ánimo, ande, hermano, no sabe ni cómo me siento y usted me dice eso? Todo va a estar bien, hermano. ¿Verdad que a veces un todo va a estar bien no es suficiente? A veces no. Bueno, no sé si para mí sea el único, pero hay veces que un todo va a estar bien no es suficiente, hermanos. Pero cuando Dios costea su propósito y cuando Dios dice: lo que haga falta yo lo pongo, ahí está, hermanos. Entonces ahora sí es suficiente. Entonces ahora sí era suficiente para que Saúl dijera: anda, vamos a buscar a ese varón. Quizás la solución puede estar ahí. Y así es, hermano, como trabaja nuestro Dios. Una vez más, hermanos, Dios le estaba dando la mano a Saúl y le estaba diciendo: hay un propósito y yo dispuse de los medios para que esto se cumpliera. El tercer aspecto, hermanos, y ya casi con esto voy terminando. Voy bien rápido, ¿eh? A ver, ¿qué les cuento? A ver si les cuento un chiste o algo para no tardarme tan poquito. Tercer aspecto, hermanos, que yo puedo ver es que Dios sin duda muestra un propósito mayor en la vida de Saúl que lo que él podía imaginar. Hasta este momento Saúl se encontraba buscando las asnas, pero Dios ya había trabajado en el corazón de Samuel y le había dicho: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti, por aquí va a pasar un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe y sobre rey de Israel. Hermanos, Saúl en ese momento estaba buscando asnas.
estaba buscando la herramienta de trabajo, quizás algo limitado, y el propósito de Dios venía a sobrepasar lo que quizás Saúl en su vida iba a imaginar, hermanos. El propósito de Dios estaba trabajando al paralelo de lo que Saúl estaba haciendo. En una misma línea Dios estaba trazando un punto, mientras que Saúl hacía su esfuerzo, mientras que Saúl iba caminando, mientras que Saúl buscaba de región en región. Dios estaba obrando en la vida de Samuel y le estaba diciendo: voy a enviar a un varón al cual vas a ungir por rey, al cual vas a ungir por el nuevo rey de Israel. Así que, hermanos, aunque en el momento difícil, en el momento de tribulación, en el momento de dificultad, Saúl no tenía ni idea de lo que iba a pasar, hermanos. Él buscaba su meta, él buscaba su propósito, él buscaba su provisión. Pero Dios, hermanos, aleluya, tenía un plan mayor. Tenía un plan superior que sobrepasaba las expectativas y todo lo que Saúl y su casa podían imaginar, hermanos. La vida de Saúl estaba a un paso de cambiar. La vida de Saúl, hermanos, estaba a unas horas de no volver a ser la misma. La vida de Saúl, hermanos, iba a tomar un giro tan drástico en el cual Dios iba a bendecirle en gran manera. Lo que después hace Saúl es historia, hermanos. Es parte de su propia concupiscencia y de sus propios errores. Pero hasta este momento Dios había visto en el corazón de Saúl algo bueno, algo bonito, en obediencia, en trabajo, en esfuerzo. Y a través de eso Dios le estaba recompensando con lo mayor que él se podía imaginar: el ser el rey, el ser el próximo monarca y el ser la cabeza del pueblo de Israel. Hermanos, la circunstancia de Saúl iba a cambiar. Él no lo sabía, pero la circunstancia de Saúl estaba a punto de cambiar. ¿Y qué le puedo decir, hermano? Quizás en este momento usted no lo sabe. Quizás en este momento ni siquiera lo podemos imaginar. Pero hay un plan divino, hermanos. Hay un propósito en nuestras vidas. Y quizás estamos a unas horas o a unos momentos o a unos días de que la circunstancia sea distinta, de que la circunstancia sea diferente, de que Dios nos abrace y que nos diga: siempre he estado aquí, ahora levántate y tengo esta bendición para ti. Quizás estamos a solo un poco, hermanos. ¿Qué le correspondía a Saúl? Seguir buscando. Ese era el trabajo de Saúl, hermano. Tenía que seguir caminando. No estaba para volver atrás, hermanos. No podía volver atrás. Si volvía atrás, hermanos, tiraba por la borda todo su esfuerzo, todo lo que él personal había hecho y todo lo que Dios ya le estaba preparando. A Saúl le correspondía, hermanos, seguir adelante, continuar, creer, tener la esperanza de que quizás ese hombre podía traer la diferencia y podía ayudarles. Así que, hermanos, yo le invito y le motivo: siga caminando, siga buscando. Dios sigue teniendo un propósito y sigue teniendo un plan. Quizás estamos a solo poco de verlo reflejado y de ver que Dios nos abrace y nos diga: aquí estoy, siempre he estado aquí, esto estabas pasando para que tu nombre sea engrandecido, esto había pasado para que mi nombre se glorificara y para mostrarte que hay un propósito superior a tus planes. Pero tenía que seguir caminando, hermanos. Mientras Saúl se encontraba sin fuerzas, Dios ya preparaba un próximo encuentro. Y aquí quiero abrir un paréntesis, hermanos, en medio de lo que estamos hablando, porque muchos se preguntarán: ¿y cómo puedo hacer para que Dios obre de esta manera en mi vida? Dios, hermanos, tanto en la vida de Saúl como en la vida de David más adelante, trae un propósito mayor cuando estas personas se encuentran en obediencia y cuando se encuentran activos en el trabajo. Una vez escuché una frase de Marcos Witt, decía: si Dios te va a llamar, tienes que oler a pastor. O sea, tienes que oler a trabajo. Lo que hacía David, era un pastor de ovejas. Él dice: olía a pastor de ovejas, olía a que trabajaba.
Si Dios te va a llamar, tienes que oler a trabajo. Eso decía Marcos Witt en alguna ocasión que lo escuché. Y esto es un principio bíblico, hermanos, que puede aplicar en muchas áreas de nuestras vidas. Es un principio bíblico que sobrepasa el ministerio, que va hasta nuestros ámbitos personales. ¿A quién de nosotros van a ascender en nuestro trabajo si no somos obedientes, si no estamos trabajando en lo que nos toca? ¿A quién de nosotros lo van a ascender? ¿A quién le van a dar una promoción si no está haciendo su trabajo y si no está siendo obediente? Yo he visto muchos padres que, no sé si esté bien o esté mal, pero al hijo que es más obediente y que les ayuda más, pues hay un poquito más de consentimiento. Algunos, yo los he visto. No sé si en mi casa sea así, pero me volteé a ver feo a mi mamá. Yo de verdad he visto a algunos padres que esto pasa. Y en el ministerio, hermanos, así pasa también. Si estamos bajo la obediencia, si estamos en obediencia y si estamos en trabajo, trabajando, activos, Dios puede traer estos planes y estos propósitos mayores. Ese es el requisito, hermanos. Ese es el requisito de verdad. Yo lo puedo ver en la vida de Saúl y posteriormente en la vida de David. Son un tanto similares las historias de cómo Dios los llama a este reinado. Y ahora sí vuelvo, hermanos, ya cierro el paréntesis. Seguimos con nuestro punto. En primer lugar, puedo ver que ya cuando Dios se presenta en la vida de Saúl, que ya tiene un encuentro con Samuel, versículo 20, Dios le dice que su necesidad presente ha sido suplida. Samuel le dice: sube conmigo y en unos momentos te revelaré lo que hay en tu corazón. Ah, por cierto, de las asnas no te preocupes, ya las encontraron. Así que, hermanos, cuando Dios se encuentre con nosotros te va a decir: por esos 500 pesos no te apures, ya estaban solucionados, pero te quiero dar algo más, pero te quiero bendecir más. Quiero cambiar tu corazón, quiero cambiar tu forma de pensar, quiero cambiar todo lo que tienes incrustado en tu mente que te limita. Porque en algún momento, hermanos, en la charla entre Saúl y Samuel, Saúl le dice a Samuel: pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios tenga gran favor conmigo y me mencione como rey? Soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña, y aparte de la tribu de Benjamín, mi familia es la más pequeña. O sea, ¿quién soy yo? Pero Dios le dice: mira, tu necesidad actual ya está solucionada, pero sube conmigo, que tengo que trabajar en tu corazón. Porque si no trabajo en tu corazón, no podrás recibir aquel propósito mayor. Si no trabajo en tu corazón, no tendrás la capacidad de administrar la bendición que vendrá adelante. Si no quebro todo aquello que está en tu corazón, quizás no soportarás la carga o el peso de lo que viene adelante. Sí es mayor, pero requiere más esfuerzo. Así que Dios indudablemente tenía que trabajar en el corazón de Saúl. Y con esto, hermanos, ahora sí cierro. Dios tenía que escarbar hasta lo más profundo de su corazón. Y aunque al escarbar Dios se tuviera que encontrar con algunas piedras que tenían ahí muchos años y que parecían muy duras de romper, Dios las va a tener que romper, hermanos, para poner un cimiento sólido en nuestros corazones que pueda soportar lo que viene más adelante. Hace algunos años, hermanos, en una ciudad de Estados Unidos estaban construyendo un edificio enorme. Iba a constar de hoteles, de condominios, de tiendas de conveniencia, de tiendas lujosas, y era una obra arquitectónica bastante ambiciosa. Era un proyecto que a simple vista, hermanos, cuando pasaban y lo veían por la calle, representaba algo impresionante hacia la vista humana, hacia los ojos humanos. Y se hizo un reportaje, hermanos, y la persona que hacía este reportaje se tomó el tiempo de ir a entrevistar a cada uno de los trabajadores y se presentó con el eléctrico y le dijo: ¿qué estás haciendo?
y le dijo: estoy haciendo una instalación eléctrica porque necesitamos poner una luz aquí, otra luz acá, contactos aquí, contactos allá, y es una obra muy grande, así que estamos haciendo una instalación eléctrica de gran magnitud. Perfecto. Se encontró con el plomero esta persona y le dice: ¿qué estás haciendo? Le dice: estoy haciendo un servicio de plomería porque vamos a tener baños, vamos a tener regaderas, vamos a tener sistemas de riego para los jardines que vamos a poseer en esta torre, y tengo que hacer todo un sistema de plomería para poder solventar lo que va a venir más adelante. Y se presentan con el soldador, hermanos, porque regularmente estas estructuras se tienen que reforzar con grandes cantidades de metal, y le dicen: ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Y él le dice: estoy haciendo una estructura que pueda fortalecer, que pueda controlar el peso de lo que está pasando. Y así con cada uno de los trabajadores, hermanos, hasta que en algún momento, ya para terminar, se encuentra con el arquitecto y con el ingeniero, y les dice: ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Les dice: estamos haciendo una obra maravillosa, algo jamás antes visto. Vamos a tener hoteles, vamos a tener tiendas de conveniencia, vamos a tener condominios, vamos a tener albercas, vamos a tener todo esto, hermanos. ¿A qué voy con este ejemplo? Que cada uno de los trabajadores respondió de una manera específica lo que estaba haciendo en su trabajo. Uno la instalación eléctrica, otro la instalación de la plomería, otro la instalación de la soldadura, pero la gente que conocía los planos sabía el resultado final. Así que, hermano, yo le puedo asegurar que Dios conoce los planos de su vida y Él conoce el resultado final. Póngase de pie. Para poder hacer una construcción, hermanos, tan grande y tan bonita en nuestros corazones, Dios va a tener que escarbar. Dios va a tener que escarbar en nuestro corazón para poder sentar los cimientos. Y de nosotros depende, hermanos, si le vamos a decir a Dios: ok, Señor, haz lo necesario. Sé que tú tienes un propósito mayor. Y estoy dispuesto, Señor, a que derribes de mi corazón todo aquello que ha estado estorbando. Y estoy dispuesto, Señor, a entregarte todo aquello que no te honra. Y estoy dispuesto, Señor, a cimentar mi vida bajo la roca que eres tú, Señor. No cimentarla en mi confianza, en mis propias fuerzas, en mis capacidades o en mi cantidad de dinero, sino cimentarla en ti, Señor, que eres quien provee, que eres quien sustenta, que eres que todo lo sabe. Señor, obra en nuestros corazones, hermanos, para que Dios pueda entregarnos ese propósito mayor. Dios tiene que trabajar en los cimientos de nuestro corazón. Dios tiene que trabajar en los cimientos de nuestra vida. Dios tiene que escarbar y quitar todo aquello que estorba para poder poner un cimiento firme, algo que pueda soportar lo que va a venir más adelante. Y de nosotros depende si le vamos a decir: Señor, aquí estamos. Señor, haz conmigo lo que tú quieras, Señor, pero hazlo en tu propósito. Señor, aquí está mi vida, te entrego todo aquello que estorba, oh Padre. Te entrego todo aquello que me ha estado distanciando de ti, todo aquello que me ha estado separando de mi propósito, todo aquello que me ha estado separando de mi bendición, Señor. Esos hábitos, Señor, ese carácter, esa forma de ser, esos errores, esas mentiras, todo lo que ha estado en mi corazón, que me ha estado deteniendo, te los entrego, Padre. Para que seas tú solidificando mi corazón, para que seas tú fortaleciendo mi vida, para que seas tú sentando un cimiento sólido sobre el cual pueda descansar tu eterno propósito. Para que seas tú, Padre, obrando en mi corazón. Para que seas tú, Señor, tocando mi vida. Hermano, no sé si a usted Dios le ha hablado como me habló a mí en esta semana. A través de este mensaje Dios me ministraba y me decía: aquí sigo, aquí estoy, sigo teniendo el control. Es necesario que le digas a mi iglesia que sigo teniendo el control, que en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida, sigo teniendo el control,
que en medio de la escasez Dios sigue teniendo el control, que cuando las fuerzas escasean, ahí está Dios para proveer, ahí está Dios para fortalecer, ahí está Dios para dar esperanza, ahí está Dios para agarrar nuestra mano, ahí está Dios para decirnos: siempre he estado contigo. Y si Dios ha hablado como a usted, como a mí, hermano, a usted en esta hora, le voy a invitar, se ponga en pie y venga a este lugar. Si Dios ha tocado su corazón, le voy a pedir: venga a este altar y juntos elevemos una oración para pedirle a Dios que sea con nosotros, que sea revelándonos su propósito, para decirle que si bien estamos cansados, que nos encontramos en fatiga, que quizás los recursos se han acabado, pero que seguimos creyendo que Dios tiene un propósito, que seguimos creyendo en su propósito eterno, en algo que no cambia, en algo que Él tiene el control y en algo que es bueno para nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias, Rey. Muchas gracias por lo bueno que eres con nosotros, oh Padre. ¿Cómo poder pagarte ese cuidado, ese favor, ese amor, esa misericordia, Señor? Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor. Toma el control de nuestras vidas.